Hola amigos, finalizó el partido en Leganés 0, Real Madrid 3, gran partido del Real Madrid, sin llegar al nivel de excelencia, pero gran partido del Real Madrid. Las causas, yo creo que Ancelotti tiene que meditar sobre ello, porque ese tan ansiado equilibrio que él siempre menciona, lo ha conseguido con este equipo. Todavía no está rodado 100%, pero sí se consiguió ese ansiado equilibrio, sobre todo en el centro del campo, al jugar con esos dos pivotes, Camavinga y Ceballos. Ninguno de los dos ha estado especialmente espectacular, pero muchas veces hay jugadores que sin hacer grandes partidos son la clave para que su equipo funcione bien. Y esa es una de las claves, que tanto Camavinga como Ceballos le han dado al equipo un equilibrio en la zona central que el equipo venía adoleciendo hasta ahora. Lástima que en Liverpool no va a jugar Ceballos. Bastante evidente, hoy la ha dejado a los 90 minutos y ha salido Modric un poquitito al final, con lo cual el centro del campo de Liverpool va a jugar con toda probabilidad de titular Modric. El otro aspecto clave, los dos, digamos, medio punta por izquierda y por derecha, Arda Güler y Jude Bellingham, extraordinarios los dos, extraordinarios. Bellingham un poquito más liberado de tener que hacer esa labor de correr y tanta labor defensiva, que hoy se le ha quitado en más de un 50% Dani Ceballos. Por lo tanto, el inglés ha podido recuperar, ha podido jugar sin el desgaste físico que sufrían otros partidos. Lo tienes ahí, Ancelotti, lo tienes ahí. Ese es el puesto de Jude Bellingham y esa es la manera que tiene que jugar el equipo. Dos centrocampistas en el centro del medio campo. Uno es indudable que tiene que ser Camavinga, inagotable, el francés, robando balones, distribuyendo juego, rompiendo líneas, absolutamente todo bien. Y fantástico Dani Ceballos, repito, sin hacer un partido estelar. Dani Ceballos es un gran pasador y sin haber intervenido prácticamente en lo que va de liga, sin tener minutos y sin haber sido protagonista, poco más se le puede pedir. Poco más se le puede pedir. Ha estado siempre en el lugar adecuado para apoyar a sus compañeros, para dar facilidad en la salida al balón, ha jugado casi siempre al primer toque, ha estado fantástico. Si a eso añadimos la calidad individual de Arda Güler y de Jude Bellingham, el centrocampo del Madrid se convierte de lo que teníamos, que era agujeros por todas partes y falta de creación, a lo que tenemos. Un equipo más fluido, un equipo que ha presionado un poquito mejor, aunque ha habido un momento en la primera parte, después de marcar el primer gol, en que estábamos otra vez a verlas venir y hacía otra vez falta un poco de presión. Y en eso jugadores como Camavinga y Dani Ceballos son fundamentales. Camavinga es un jugador que presiona por naturaleza y no olvidemos que Ceballos jugó muchos años o varios años en la Premier, en el Arsenal, en un fútbol frenético donde hay que estar los 90 minutos presionando y peleando. Arda Güler en esa posición puede recibir, tiene unos segundos necesarios para pensar y poder mover el balón y es fundamental para la creación de juego. Todo el mundo se va a fijar en la jugadita individual que hizo, en esto, en lo otro, en los detalles, pero más allá de eso, ha ocupado una parcela importante del campo y ha dado fluidez al juego ofensivo del Madrid. Como digo, impresionante también Bellingham. Y mis peros, pues bueno, van un poquito en la parte ofensiva, en adelante, ¿no? Porque por la izquierda el rendimiento de Vinicius es muy superior al de Mbappé. Mbappé en la izquierda no tiene los recursos de uno contra uno que tiene Vinicius y eso se nota.
porque hasta ahora, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, es la mayor arma ofensiva que tenemos, aunque con la nueva estructura de centrocampo, jugadores como Arda Güler o Bellingham pueden suplir esa falta de recursos ofensivos. Pero muy bien Vinicius, a pesar de que no ha jugado en su posición y ha perdido algunos balones, digamos, tontos, pero ha estado bien, participativo, rápido, importante el balón que roba para el gol que cede a Mbappé. Ha estado realmente muy bien Vinicius. Y Mbappé, pues bueno, va aportando cositas, pero no acaba de explotar. Esperemos que poquito a poco vaya recuperando y vuelva a ser el Mbappé que esperamos. En defensa, muy bien Valverde en el lateral derecho, ha cumplido con creces. Es más, quien lo haya visto jugar hoy, tranquilamente puede pensar que es un potencial futuro lateral derecho del Real Madrid. Si el Liverpool coloca a Valverde en esta misma posición, ganaremos en equilibrio en el equipo. Si lo vuelve a colocar en el medio campo, junto con Modric y con Camavinga, y no cuenta con Arda Güler, volveremos a tener un desequilibrio bastante grande. Veremos a ver lo que hace Carleto, porque hoy el equipo ha estado mucho mejor posicionado, mucho mejor que en otros partidos. En contra de lo que mucha gente cree, yo creo que Valverde no es un mediocentro. Es un jugador de banda, bien ofensivamente o bien, como lo ha hecho hoy, defensivamente, aportando también en ataque. Veremos a ver lo que hace el entrenador. Fantásticos los dos centrales. Va más, cada vez más, Asensio, fantástico. Rápido al corte, juega con criterio, muy bien. Rüdiger, como siempre, perfecto en su línea. Y sorprendente Fran. Le siguen cogiendo la espalda alguna vez, es cierto, pero ha estado muy dinámico. Ha cubierto mucho campo, ha corrido mucho, ha ocupado mucho espacio, y aunque defensivamente no es tan potente como Mendy, y creo que en Liverpool va a jugar Mendy, el partido que ha realizado hoy no se le pueden poner peros. Y el punto negativo de la jornada, volvemos al tema del arbitraje. Cuando vemos ayer el impresionante atraco que se le hace al Celta de Vigo, un penalti clarísimo no pitado y una expulsión perdonada en la primera parte, pues hoy nos encontramos con un penalti clarísimo a Vinicius no pitado. Lo de los comentaristas ya lo voy a dejar aparte, ¿no? Es que Vinicius no protesta mucho. Cuando protesta mucho, está mal. Y cuando protesta poco, también. Ya no sé qué quieren que haga el pobre de Vinicius, de verdad. Penalti claro, no señalado. Más de una faltita de estas, que ya sabéis a lo que me refiero. Y visto lo visto ayer, vamos a tener que pelear mucho para ganar esta liga. Mucho. ¿Qué dirán los culés? ¿Se quejarán? ¿Se quejarán ahora? Porque lo de ayer fue lamentable. Lo de ayer fue un atraco al Celta de Vigo. Casi todo consiguió empatar. Pero repito, lamentable. Mucho vamos a tener que pelear. Bueno, 3 puntos muy importantes. Nos colocamos a 4 con un partido menos. Y el Madrid, como siempre, no se rinde. No olvidéis darle a like al vídeo, suscribiros al canal, activar la campanita para que os lleguen los avisos de nuestros próximos vídeos. Hoy estamos de enhorabuena. Un saludo madridistas y hasta luego.